La semana pasada hemos subido un video donde hablamos del trigo y la cizaña. El mensaje principal era que los labradores encargados de la viña o los pastores o misioneros o ancianos de iglesia o líderes de iglesia, si tienen problemas con algunos hermanos que son cizañas, que dejen crecer a la cizaña juntamente con el trigo para que al final del tiempo Dios pueda apartar el trigo al granero y la cizaña al fuego. Eso era el mensaje. Mas cuando leemos en Mateo capítulo 18, encontramos una regla que Jesús dejó para poder excluir a ciertos hermanos. Entonces, ¿a quién tenemos que obedecer? ¿A la parábola del trigo y la cizaña o aplicar Mateo 18? Para ello, mi querido hermano, es necesario analizar el tipo de mal que se está dando. Cuando habla de cizaña, son hermanos que mayormente tienen problemas de carácter, mal genio, algunos arranques de ira, algunos momentos de poder hablar de otros. Puede ser que ellos sean una cizaña. Y nosotros no podemos juzgar carácter, motivos, no, porque eso va en transformación poco a poco. Cuando habla en Mateo 18, ya está hablando de pecados abiertos, como el adulterio, el homicidio, el robo. Entonces, a eso se tiene que aplicar Mateo 18, o también a una persona que no está cumpliendo con los principios establecidos en la iglesia. Para ello hemos preparado este video para explicar cómo debemos aplicar la regla de Mateo 18 y cuál es el beneficio también al aplicar esta regla. Acompáñame en este video, ya comenzamos. Bienvenido. Para iniciar vamos a dar lectura en el libro de Mateo capítulo 18 del versículo 15 en adelante. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo estándolo tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no les oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. Llegamos hasta ese punto de poder votar a una persona de la iglesia o excluir a una persona de la iglesia. A eso se refiere gentil o publicano. Mas, ¿cuáles son los pasos? Para poder ilustrar este mensaje, lo vamos a dividir en 2 segmentos. El primero es cómo aplicar los 4 pasos de Mateo 18, cómo hacer una verdadera amonestación. En el segundo segmento vamos a hablar el propósito de la disciplina y la exclusión, o sea, el beneficio que va a traer una amonestación, una disciplina o exclusión de un miembro, el beneficio que trae a la iglesia y también al miembro excluido. Iniciamos en el primer segmento, los 4 pasos para amonestar a una persona. El primero, de acuerdo al primer versículo que leímos, el versículo 15, dice que si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo estándolo tú y él solos. El primer paso es ir y amonestarlo, el que lo vio al pecador y el pecador. O sea, si tú ves a alguien que ha pecado, no cometas el error de ir y contarlo a otra persona. Lo correcto es ir y hablar con el involucrado. Vaya y hable con el que está cometiendo el error para que pueda restaurarse. El propósito de hablar con él no es para ir a criticarlo, sino para restaurarlo. Y dice en Gálatas cómo debemos ir a hablar con nuestro hermano. Gálatas capítulo 6 versículo 1 dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Dice que debemos ir a hablar con el hermano con espíritu de mansedumbre, no ir a criticarle, no ir a hacerlo quedar mal, a incomodarlo, no, sino para que él pueda restaurarse. Y tú y él solos. Aquí es donde hay que tener mucho cuidado, porque hay muchos en este tiempo que ven al hermano que pecó y lo primero que ellos hacen es ir y contarlo
al líder de la iglesia, al pastor, al misionero, al encargado. ¿Para qué? Para que ellos se laven las manos como Pilato y lo dejen toda la carga en el pastor o el misionero o encargado. Y el misionero tiene que llegar allá y decir: a mí me contaron, alguien me dijo que tú has estado haciendo eso. Eso es totalmente equivocado, eso es antibíblico, eso no dice Mateo 18. Mateo 18 dice que si tú lo viste, no vayas a contar al pastor, no vayas a contar a los hermanos, porque eso es otro pecado. Eso se llama el pecado de la difamación. No puedes ir a hablar con otras personas mientras tú no vayas y hables con el hermano que pecó. Si tú tienes dudas que eso es malo, o tal vez no es muy malo ni muy bueno lo que él está haciendo, pues pregunta sobre el tema, si eso que está bien hacer eso. Entonces te van a responder, el pastor te va a decir: eso es malo hacer. Entonces solo eso puedes investigar, y ahora vaya y hable con el hermano. ¿Entendido? Eso es el primer paso y fundamental. Si hacemos eso, dice la Biblia que existe gran posibilidad de ganar a nuestro hermano. Paso número 2, que dice en el versículo 16: mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos se juzgue toda palabra. ¿Cuál es el segundo paso? Es ir con 1 o 2 testigos. Cuando tenemos una iglesia, la iglesia es organizada, en la iglesia encontramos una comisión que es nombrado o conformado por hermanos consagrados, hermanos espirituales, y usted tiene que ir allá y hablar con ellos. Hable con él, ahí sí ya puede hablar con el pastor, pero ¿cuándo? Cuando usted ya amonestó a él y él no le hizo caso, entonces ahora vaya y hable con el pastor o con la comisión. El pastor va a organizar a la comisión, y ahora sí van y hablan con el hermano que está errando, con el hermano que está en pecado. Van y amonestan, y la amonestación que van a hacer también es para restauración, para que ese pecado solamente quede entre ellos y el hermano pueda ser restaurado. Dice en Santiago 5:20: sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte su alma y cubrirá multitud de pecados. Entonces, mi querido hermano, mi querido amigo, Dios dice que tienes que ir y restaurar a esa persona. La finalidad de poder ir a amonestar no es para poder cumplir los pasos y al final excluirlo, no, sino para poder restaurarlo. Ese es el objetivo. Y tú no vas a ir allá a criticarlo, a gritarlo, como algunos han tomado la exhortación como un juicio, como un acto de venganza, de desfogarse y decirle todas sus verdades. No, mi hermano, tienes que ir con espíritu de mansedumbre y poder tratar de rescatar con mucha oración, con mucho ayuno, para poder rescatar a esa alma del error, hacerlo reflexionar, abrir los ojos para que él pueda darse cuenta en el error que ha caído o el error que está cometiendo. Ahora, si él se restaura, has ganado a tu hermano. Pero si no se restaura, ¿qué acontece? Sigue diciendo la Biblia, vamos al tercer paso. Dice el versículo 17: si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Ese es el tercer paso. Ahora, si él no escucha la comisión, eso quiere decir que él sigue practicando el mismo pecado, él sigue envuelto en ese mismo error, no les hace caso a la comisión. Ahora la comisión se encarga de llevar el asunto a toda la iglesia. Y cuando ya el asunto llega a la iglesia en conjunto va a decidir por una disciplina. Ahí es donde se aplica una disciplina. El tiempo se determina dentro de la iglesia. Puede ser de 3 meses, 6 meses o 9 meses. Pero la iglesia decide en conjunto. La disciplina no pone el pastor. Mi querido hermano, eso que quede claro. La disciplina no lo pone el líder de iglesia. No, la disciplina, bien el miembro que está pecando pide disciplina, o bien la iglesia en un cuerpo unido
efectúa esa disciplina. Levantando la mano dice que el hermano sea disciplinado por esta cantidad de tiempo. Entonces le dan un tiempo, un periodo de hasta de 9 meses para que la persona se restaure. Si él no escucha, a esos 9 meses no se restaura, pasa el tiempo y él sigue igual cometiendo el mismo pecado, ahí viene la siguiente parte del versículo. Y dice, y si no oyere a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. Esto es el punto culminante. Ahí llegamos a los 4 pasos. El último es que tú excluyes al hermano, o la iglesia, mejor dicho, no el pastor. Vuelvo a recalcar, no el pastor, no el líder, no el encargado de la iglesia, no el anciano de iglesia, no, sino todos en conjunto. El anciano pastor se torna ahí un miembro más de la iglesia y todos levantan la mano para que el pecador, el hermano que no se quiso reformar después de varias amonestaciones, después de varias llamadas de atención, después del tiempo que se le ha dado en disciplina, él no se restaura, no se reforma. Ahora sí él pasa a ser excluido como miembro de la iglesia. Él deja de ser miembro de la iglesia, se borra su nombre del libro de la iglesia. Entonces, mi querido hermano, mi querido amigo, llegamos ahí al punto culminante. Tal vez te preguntarás, ¿será que eso se ha aplicado en alguna oportunidad en la Biblia? Pues encontramos ahí en 1 Corintios capítulo 5, el versículo 4, con relación a un hombre, un miembro de iglesia, que estaba conviviendo con la esposa de su papá. ¿Qué es lo que dijo el apóstol Pablo que la iglesia haga con tal hombre? Dice en el versículo 4 del capítulo 5 de 1 Corintios. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de vuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás, para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Encontramos que Pablo autorizó que la iglesia de Corinto excluya a un miembro que estaba en un pecado abierto. Porque los hermanos, el pueblo empezó a hablar, a decir de que esa iglesia está dando mal testimonio porque tenían a un miembro que estaba involucrado en pecados abiertos, pecados deshonestos, pecados vergonzosos. Entonces, mi querido hermano, si tenemos un miembro en la iglesia que está con ese tipo de pecados, miembro que está haciendo quedar mal a la iglesia, miembros que están dividiendo a la iglesia, pues es momento de aplicar Mateo 18. Vamos a ver algunos beneficios de aplicar Mateo 18. El primer beneficio está en 1 Corintios 5:5, lo que acabamos de leer, que el propósito de la exclusión es para que la persona sea restaurada. Según lo que acabamos de leer, dice que debemos excluir, de entregarlo al miembro a Satanás, para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. ¿Cómo es este texto? Dice Pablo que lo entreguen a Satanás para que sea destruida la carne y que el espíritu se salve en el día del Señor. ¿Cómo es esto? Eso significa de que la exclusión es para que esa persona que ha sido excluida reflexione, para que él diga: ya no soy miembro de la iglesia, me han botado de la iglesia, ahora tengo que reformarme. Para que él se dé cuenta en el pecado que ha caído, en la rebelión que ha formado, y pueda que él regrese arrepentido. El propósito de una exclusión es para que el pecador sea restaurado. El primer propósito. Segundo propósito es para preservar el testimonio de Cristo ante los incrédulos. Dice 2 Corintios capítulo 8, el versículo 21. Procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. El segundo punto es para que la iglesia sea una luz en el lugar donde esté establecido.
para que la iglesia pueda dar un buen testimonio ante las personas de afuera, porque muchos están mirando y la iglesia es una carta leída ante los ojos del mundo y dan mal testimonio, y muchos dicen: no quiero ir ahí porque ahí hay una persona así, 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 y que es ladrón, que es asesino, que es adúltero y que es difamador, que es divisionario, está ahí y no están haciendo nada. La iglesia queda manchada con una mala reputación, y cuando las personas hablan, no solamente hablan de un miembro, sino de toda la iglesia, y nadie va a querer venir a la iglesia. Entonces, el segundo beneficio es para dar un buen testimonio ante el mundo, que somos hijos del Dios Altísimo. El tercer beneficio es para sentar un precedente y promover la santidad en la iglesia. ¿Qué dice en primera de Timoteo 5:20? A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. ¿Para qué sirve la disciplina o la exclusión? Para que la iglesia pueda respetar a los principios, a la doctrina de la iglesia, y también para poder conservar la santidad dentro de la iglesia. El cuarto beneficio al hacer una exclusión o disciplina: preservar la unidad en la iglesia si se trata de un falso maestro que no quiere arrepentirse. Dice en Tito 3:10: al hombre que cause división, después de una y otra amonestación, deséchalo. ¿Para qué es necesario desechar a muchos que están causando división? Para poder mantener la unión en la iglesia, para poder mantener el orden, la unidad dentro de la iglesia. No podemos permitir, hermanos, que salgan dividiendo a la obra, dividiendo a la iglesia. Esas personas tienen que ser rápidamente intervenidos, rápidamente amonestados, y si ellos no quieren arrepentirse, después de haber aplicado Mateo 18, pues tenemos la autoridad del cielo para poder excluir a cierto hermano. El quinto beneficio: evitar que otros sean contaminados. Como dice en 1 Corintios 5:6, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Un poco de levadura leuda toda la masa. Es por ello, mi querido hermano, como dice el dicho popular, una manzana podrida pudre a las demás. Dime con quién andas y te diré quién eres. Una persona que tiene un mal costumbre, un mal hábito, un pecado abierto dentro de la iglesia, otros también lo van a tener, y otros se van a justificar porque ellos dicen: a él no lo dicen nada, a mí también no tienen que decirme nada. Y si vas a decirle algo y te reclaman, te dicen: ¿por qué al otro no lo dicen nada? Entonces es mejor hacer una purificación, aplicar Mateo 18 para que pueda la iglesia alcanzar la bendición de Dios. Recordemos la historia de Acán, cuyo hombre había robado lo que Dios había prohibido. Él lo trajo y lo enterró en su casa, y vino la maldición, no a él, sino al pueblo. A todo el pueblo empezó a morir, empezó a llegar las pestes, perdieron en la guerra. Pero cuando mataron a Acán por mandato divino, empezaron a irse las plagas y empezaron a ganar la guerra, empezaron a conquistar los territorios que Dios le había mandado. Entonces, si tú tienes un plan dentro de la iglesia y no funciona, tal vez tu iglesia necesita ser purificada. Ora a Dios, ponte en ayuno, y Dios te va a ayudar, te va a dar sabiduría para poder tratar con ese tipo de pecados. En resumen, hemos visto los 4 pasos de una verdadera amonestación. El primero es tú y el pecador solos. El segundo, uno o más personas, que es la comisión de la iglesia. El tercer paso es la iglesia cuando pone una disciplina. Y el cuarto paso es
la exclusión si el miembro no se reformó. Si el hermano no se restauró, necesita ser excluido. Hemos visto también los 5 beneficios de poder hacer este trabajo. El primer beneficio es de restaurar al pecador para que él pueda reflexionar y volver a la iglesia. El segundo beneficio, para dar un testimonio de Cristo ante los incrédulos. El tercer beneficio es promover la santidad en la iglesia. El cuarto beneficio, preservar la unidad en la iglesia. Y el quinto, evitar que otros sean contaminados. Eso es lo que hemos tratado, mi querido hermano. Si quieres escuchar por detalle, pues puedes retroceder el video, puedes pausarlo y ir escuchando, anotando los textos para que tú puedas también ejecutarlo en tu iglesia. Si tienes personas que les puede interesar este mensaje, te invito a que les compartas, será de mucha bendición. Déjanos tus comentarios, eso nos ayuda a poder ver qué es lo que más necesitamos hablar, qué es lo que más necesitamos hacerte llegar en un próximo video. Suscríbete a nuestro canal para poder ser notificado cada vez que subimos un nuevo video. La paz de Dios sea contigo.